Hola, buenas tardes. Vamos a explicar un poco en qué va a consistir el curso y os voy a explicar un poco también cómo es la prueba, para el que no lo tenga muy claro, y cómo vamos a ir preparando cada una de las partes, de las distintas subpartes de las pruebas que hay, ¿no? Está dividida en dos grandes grupos, en dos grandes apartados, y lo vamos a contar primero todo un poco en general, para el que no tenga idea cómo es, y luego voy a ir por cada una de las pruebas pues comentando con algún ejemplo o cómo lo vamos a preparar y en qué va a consistir el curso. Pero primero yo creo que como es un curso que está orientado, lógicamente, al examen de la oposición, a las distintas pruebas, pues conviene tener claro cuáles son las distintas partes que la componen. Entonces, bueno, cogeremos como referencia la última convocatoria y vemos que está estructurada la oposición, la fase de oposición, en dos grandes pruebas. Una primera prueba, que se llama de conocimientos, y una segunda prueba que se llama de aptitud pedagógica. Ahora iremos, primero lo voy a explicar un poco todo, en general, para saber de qué estamos hablando, y luego ya diremos cómo la vamos a ir preparando. Entonces, estas son las dos primeras pruebas. En cada una de ellas hay que sacar, son eliminatorias, hay que sacar al menos un aprobado en cada una, y la nota de tu oposición, vamos a llamarlo fase de oposición. Ya sabéis que es un concurso oposición, entonces esta es la fase de oposición, luego veremos qué pasa con eso y la fase de concurso. Pues la fase de oposición pues consta de estas dos pruebas, ¿no? Estas dos pruebas. En ambas hay que sacar, para la nota de tu fase de oposición es la nota media, de las dos pruebas. Nota media de primera y segunda prueba. ¿Vale? Pero hay que sacar al menos un 5, porque son eliminatorias. Mínimo un 5. Mínimo 5 puntos aquí y mínimo 5 puntos aquí para poder hacer la media. Con eso habrías superado la fase de oposición. Bien, vamos a ver en qué consiste cada una de estas dos grandes pruebas eliminatorias. La prueba de conocimiento tiene, a su vez, se divide en dos. Cada una de ellas se divide en dos. La 1A, que es lo que llamamos el práctico, que va a valer un 70% de la nota en Madrid. Cuidado, en otras comunidades autónomas vale un 60%. Esto varía un poco de cada comunidad autónoma. Entonces, bueno, no me atrevo a poner aquí 70. Bueno, vamos a ponerlo, pero que sepamos que esto es variable. 70, vamos a poner, bueno, así, entre paréntesis, ¿vale? Es una parte práctica, ¿vale? Y una parte 1B, que es el escrito. Que es el escrito, o teoría, o como lo queráis llamar, el escrito. Vamos, que valdrá, por supuesto, pues el 30% en Madrid, en otras vale el 40%, en fin, depende de cada, hay que mirar en cada comunidad autónoma en la que os vayáis a presentar. El esquema es el mismo, pero pueden variar ligeramente esos porcentajes. Vale, entonces, bueno, la parte práctica, que se puntúa de 0 a 10, hay que sacar mínimo, vamos a poner aquí las características, mínimo para poder hacer media de un 2,5, ¿vale? Sobre 10. 2,5 sobre 10, ¿vale? Y en el escrito igual. En el escrito también hay que sacar mínimo un 2,5 sobre 10. ¿Vale? Bueno, vamos a centrarnos en el práctico. El práctico, por ejemplo, cogiendo de referencia, esto puede variar de cada comunidad autónoma, porque en algunas pueden dejar un poco más de tiempo, menos, pueden ser incluso varias sesiones de práctico. Antes era así, ahora ya no se suele hacer así. Entonces, si cogemos como referencia, por ejemplo, lo más reciente en Madrid, pues, pero vamos, que en todas más o menos es por el estilo, pero varía el tiempo. Pues se pidió en un tiempo de 3
3 horas y media, el práctico consistió en resolver una serie de apartados. Un primer apartado, que podemos llamarlo, pues no sé, un primer apartado, que suele ser siempre, es básicamente, digamos, una parte más artística, podríamos decir, entre comillas, que viene a ser normalmente en muchos sitios, es muy habitual, en casi todas las comunidades y en Madrid también, diseñar un cartel. Diseñar un cartel de algo, un festival de música, un espectáculo teatral, a veces ha sido una escenografía, pero lo normal es un cartel, ¿vale? Si cogemos de referencia el de Madrid, pues sería un cartel. Y esto vale hasta 3 puntos. Vamos a poner entre paréntesis o entre comillas, artístico, por así decir, que puede ser, pues eso, un cartel, una cosa así. Vamos a ponerlo más pequeño para que nos quepa, para que no se nos mezcle artístico, para que no se nos mezcle con otra prueba. Vale, ya os digo, suele ser un cartel, luego os pongo un ejemplo y vamos a hacer un ejemplo para comentar un poco algunas de estas partes, ¿no? El del año pasado de Madrid, por ejemplo, lo podemos comentar y vamos viendo cada una de esas partes, pero ahora en general. Y este artístico, varía la puntuación. Por ejemplo, en Madrid fueron 3 puntos, sobre los 10, 3 puntos. Vamos a ponerlo aquí. Hasta un máximo de 3 puntos se podía sacar, hasta un máximo de 3 puntos. Luego había en esa misma sesión, dentro de las 3 horas y media, cuidado, no son 3 horas y media para hacer el artístico, es para hacer todas, un segundo apartado que sería lo que llaman un dibujo técnico o un diseño, que también valía hasta 3 puntos. En el caso, si queréis os lo comento un poco, en el de Madrid el artístico, el cartel fue de un circo, para anunciar un espectáculo de un circo, y el dibujo técnico fue diseñar con cubo y cono, y secciones del cubo y del cono, una pieza de ajedrez, ¿vale? Bien, dentro de las 3 horas y media, además de, pues un dibujo técnico quiere decir que tenéis que hacer, pues representar las piezas y sus vistas, acotarla y hacer como un plano técnico y hacer una perspectiva asonométrica, pero vamos, geométrica, no a mano alzada, sino bien, o sea, técnica, con precisión, y en un formato DIN A3, con su margen, sus recuadros, etcétera, su cajetín, en fin. Bien, y esto eran las 2 primeras partes. Y luego había una tercera parte, que era una especie de mezcla o de batiburrillo que vale hasta 4 puntos, y que consistía, bueno, vamos a ponerlo por separado, que a su vez en Madrid, cuidado, en Madrid esto lo han desglosado en varias, en otros sitios lo hacen de otra manera, pero vamos, más o menos todo va cortado en el mismo patrón. Hay una parte artística y una parte técnica. Madrid lo desglosa así, lo artístico lo pone aquí, 3 puntos, el dibujo técnico lo pone aquí, y aquí pone una mezcla, que esto, donde mete 2 puntos de una lectura de la imagen, lectura de una imagen. Vamos a poner así. Imagen. Un comentario, pues una lectura de la dimensión denotativa y de la dimensión connotativa de una imagen. Vale, esto valía hasta 2 puntos este año, otros años ha valido otra cosa. Las puntuaciones pueden variar, y además esto de la imagen es de Madrid y es reciente. Solamente lo han hecho las 2 últimas convocatorias. Pero bueno, como lo han hecho las 2 últimas convocatorias, parece que crea ya una pequeña tendencia y a lo mejor nunca había sido así, pero ahora ya tenemos esto, pues bueno, pues vamos a tener que trabajar eso más a fondo, porque vale 2 puntos. Bien, luego vendrían una parte de obras de arte, de historia del arte, podemos llamar historia del arte, que son una serie de imágenes, 9, hace 2 años fueron 10, también es nuevo, lleva solo 2 años, vale hasta 1 punto y te ponen 9 o 10 imágenes y tienes que identificar
Pues nada, lo más básico, si sabes el autor, qué tipo de obra es, pues si se trata de arquitectura, escultura, pintura, grabado, yo qué sé, cerámica, no sé, lo que sea, la técnica, o sea, el tipo de disciplina que es. Luego tienes que decir la técnica, pues es óleo sobre lienzo, lo que fuera, ¿no? Y el periodo aproximado, no piden exactamente una fecha, el periodo aproximado, barroco, pues no sé, arte griego clásico, época del clásico pleno, yo qué sé, aproximadamente, realismo, postimpresionismo, no sé, lo que sea la imagen, yo os digo. Eran 9 o 10 y tenías que decir 4 cosas, solo la palabra, digamos, no tienes que comentar nada. El comentario es en la lectura de la imagen, en la anterior, pero aquí simplemente es eso. De qué tipo de disciplina artística se trata, de qué época, el autor y el estilo, nada más. Bueno, y por último, los problemas de geometría. Problemas de geometría que el año pasado valieron un punto, pero muchas veces, o hace 2 años, con esta misma estructura valieron 2. Entonces, eso, si es 2, pues quiere decir que le quitábamos a la imagen 1. Podía ser 1 o alguno de estos, ¿no? Quitarle algún punto. Fue hace 2 años, y es decir, que a veces de geometría vale 2 puntos y esto 1 o al revés. Bueno, eso es lo que ha habido en los 2 últimos años. Y ya os digo, antes, a las 2 últimas convocatorias, esto no existía y se reducía al artístico, al dibujo técnico y a los problemas de geometría, y estaba más repartido el peso, ¿vale? En cuanto a las 3 pruebas, pues eran 3, o 4, 3 y 3, ¿no? Por ejemplo, 4 del artístico, 3 del dibujo técnico y 3 de los problemas, o lo que fuera. Bueno, ya variaba según el año, más o menos, porque lo nuevo realmente es estas 2 cosas, lo nuevo en Madrid. Y además esto es como solo de Madrid, no lo he visto en otra comunidad autónoma. Eso es lo nuevo, lo exclusivamente nuevo de los últimos 2 años. 2 convocatorias. Bueno, no hace falta, ya os lo sabéis. 2 convocatorias, ¿vale? Puede desaparecer en cualquier momento y volver a la distribución anterior, o se puede seguir manteniendo. Pero en el resto de comunidades autónomas se hace lo que se hacía en Madrid hasta hace 2 convocatorias. Un artístico, que era un cartel normalmente, un dibujo técnico de una pieza que se diseñaba, lo que fuera, un peón de ajedrez, una, no sé, una regadera, que fue también diseñar una regadera a partir de cubo, esfera y cilindro, cosas muy sencillas. Y los problemas de geometría, cuidado que son 3 horas y media para todo. Eso habla un poco del grado, luego ya os lo iré contando durante el curso, del grado de sencillez con el que hay que abordar cada una de estas partes, porque si no, no hay tiempo material, ¿vale? El artístico es en DIN A3, el dibujo técnica libre, el dibujo técnico es en DIN A3, y luego los problemas de geometría son normales, en una hoja en DIN A4, y ya está. Bueno, pues ya está. Esto sería la parte práctica, ¿vale? El año pasado, pues eso, cayó aquí un problema de una esfera en diédrico, hace 2 años pues cayó un pentágono y un tetraedro en diédrico, porque eran 2 problemas. Las imágenes de historia del arte, para que os hagáis una idea, es de todos los periodos en general, y pues hay de pintura, de escultura, de arquitectura, y de todos los periodos, y el dibujo técnico ya os he dicho, el tipo de prueba que es. Bueno, pues con esto nos hacemos una idea, la parte esta práctica que va a valer en torno a un 70, en otras comunidades un 60% de la nota de la prueba de conocimientos. Luego os digo cómo lo vamos, bueno, sí, luego cuando tenga todo digo cómo lo vamos a preparar. Bien, el escrito. El escrito, ya sabéis cuál es el temario, ¿no? El temario tiene 72 temas, el de dibujo, 72 temas, y entonces tú vas, de los cuales hay que elegir 4. Elegir uno de 4. 1 entre 4. Salen 4 al azar y eliges 1, ¿vale? Y entonces lo desarrollas por escrito durante 2 horas. 2 horas. Se trata no de explicarlo a los chavales, no de dar una clase,
no de ponerlo sencillito para que lo entiendas, sino al máximo nivel de contenido, bueno, que tenga que ver con la oposición, claro, no te puedes ir tampoco ahí si es muy especialista en un tema y te pones a dar un nivel de doctorado, pues lógicamente tampoco, pero sí, al máximo, al nivel más alto posible que puedas, dentro de que tenga relación con lo que estamos haciendo y mostrando tu solvencia, digamos, científica sobre el tema. Pues bueno, pues esto sería un poco esta parte. Entonces, ¿cómo se saca la nota de la prueba de conocimientos? La nota de la prueba de conocimientos se saca de la siguiente manera. Como vale un 70%, pues es 0,7 por la nota del A más 0,3 por la nota del B. Y esta es tu nota de la prueba de conocimientos, que va a venir aquí a la nota media de la oposición, lo que saques ahí. Bien, para aprobar necesitas que esto sea mínimo 5 para poder pasar a la siguiente fase, que es la segunda prueba. Bien, vamos a ver la segunda prueba en qué consiste y luego ya pues os explico cómo lo preparamos. Bien, la segunda prueba es la de aptitud pedagógica, también va de 0 a 10, ¿vale? Y también pues vamos a ver cómo se pondera. Se subdivide también en dos partes, 2A, que la vamos a llamar presentación de una programación, que es imprescindible para poder seguir a partir de ahí en el proceso. Si no la presentas el día y la hora que te lo han dicho, que te citan para presentarla, pues no puedes continuar participando, tienes que presentarla. Una programación didáctica que ya veremos en qué consiste, la explicaremos y todo eso. Ahora os digo un poco todo. Mínimo tiene que tener 15 unidades didácticas en Madrid. En otras comunidades he visto que con 10 vale, en alguna otra, en otras son 15, en otras 10, mínimo 15 unidades didácticas. Por ejemplo, para Madrid, solo para Madrid, hay un máximo en la última convocatoria. Esto sale en cada convocatoria, es decir, esto tendremos que leerlo cuando salga la convocatoria, variará poco, pues oye, eran 80 páginas más la portada, máximo, 80 páginas más la portada, tiene que ser por supuesto personal y además te explica el tipo de letra, Arial, no sé qué, los márgenes, no sé cuántos, el tamaño de la letra, todo perfectamente especificado en Madrid, pero eso hay que mirar en cada comunidad, no quiero ni ponerlo porque a lo mejor pongo Arial, pero Madrid, fuera de Madrid es otra, o lo que sea, 80 páginas, pero esto es para Madrid, habría que ver, 15 unidades didácticas, pero es para Madrid, sería un poco lo que hay que presentar. Esto es un documento que se presenta, y esta es un documento que, bueno, conviene ir haciendo durante el año mientras vas entendiendo cómo es el curso, ¿no? Bien, y luego, claro, por supuesto, te tienes que basar en la legislación oficial, en los currículos oficiales que marcan los reales decretos y los decretos de cada comunidad autónoma y hacerla en base a esos contenidos, a esos criterios de evaluación, a esas competencias, a esos estándares de aprendizaje, etcétera, todo lo que lleva a una programación y que veremos detenidamente. Bien, una vez que ya tienes ese documento hecho, pues pasas tú lo presentas y ya está. Por el hecho de presentarlo puedes ya seguir. No hay que hacer nada de momento. Ahí lo presentas y ya está. Pasas a la fase 2B, dentro de la prueba de aptitud pedagógica, ¿no? La fase 2B consiste en la defensa, bueno, se llama preparación, porque te dejan para prepararte durante una hora, allí in situ, en un aula incomunicado, claro, sin el móvil, que nadie te puede decir nada. Preparación y exposición es lo que normalmente se llama la encerrona, ¿no? Porque te encierran una hora y tienes que hacer la preparación y exposición de una unidad didáctica. ¿De dónde se elige esa unidad didáctica? De las 15 que vienen en tu programación, por eso es obligatorio presentar esto, o si no, también puedes elegir del temario oficial. De las 15 que vienen en tu programación, pues tienes que elegir una unidad de entre 3. Se sortean 3 y eliges una. Igual que aquí,
se sortean 70, de los 72 salen 4 y eliges una, pues aquí de tus 15 unidades, o 10 o lo que sea, cuidado con las distintas comunidades autónomas, porque en Madrid son 15 y eliges una entre 3. En otras, al ser esto menos, pues puede ser que sea entre 2 o variar ese número, ¿no? Eso hay que mirarlo. Ni siquiera, estoy hablando de lo último que fue en Madrid en el 2023, ni siquiera sabemos cómo va a ser la próxima, pero será muy parecida. Variará ligerísimamente si es que varía algo, pero no, es lo que tenemos que preparar desde el principio y luego ya ajustarlo cuando salga la convocatoria. Pero mientras es lo que tenemos. Bien, para preparar. Vale, pues ya está. Entonces tú te lo preparas durante una hora, una preparación de una hora, la preparación, y acto seguido tienes otra hora, después de eso tienes otra hora, que es la defensa. La defensa oral. ¿Qué tienes que defender durante una hora? O sea, tienes por un lado la preparación de una hora y digamos, incomunicado, y la defensa oral, donde tienes que defender la programación que entregaste en la parte 2A, como máximo 20 minutos de esa hora. A los 20 minutos el tiempo se termina y te obligan a pasar a la exposición de la unidad didáctica que te ha tocado en el sorteo, para lo cual te dejan máximo, esta es la defensa oral de estas dos, máximo 30 minutos. Y como máximo te sobran 10 minutos hasta la hora, como mínimo te sobran 10 minutos, ¿no? Como mínimo te sobran 10 minutos, pues bueno, de esos 10 minutos no puedes, de eso que te sobra, no puedes gastar más de 10 minutos para un debate. El debate consiste en que si hay alguna cuestión que el tribunal quiere preguntarte, quiere aclarar o quiere profundizar un poco, pues tú te van haciendo preguntas y hasta un máximo de 10 minutos tienen para preguntarte. Para poder hacer tu defensa oral te dejan, ya aprovecho y lo pongo todo, un guión que puedes consultar máximo de una página de A4, donde puedes llevar un poco el índice de tu exposición, tanto de la programación como de la unidad didáctica. ¿Vale? Bien, cuando ya tienes esto, pues la prueba de actitud pedagógica ha terminado y se hace la nota media, ¿vale? La nota media, aquí no hay un requisito mínimo de un 5 aquí, un 5 acá, no. Simplemente se hace, aquí sí que lo había, que tienes que sacar mínimo un 2,5 aquí sobre 10 y aquí un 2,5 sobre 10. Aquí no, aquí es presentar la programación y ya hacer la defensa. Entonces, la nota que te van a poner aquí, pues es por la programación que has presentado, que la has ido haciendo durante el año en tu casa, que es la parte 2A, pues se va a ponderar por 0,3. Más, a eso le sumas ponderado por 0,7 la parte 2B, la parte B, ¿no? Esta va a ser la nota de la prueba de aptitud pedagógica. Un 30% la programación que has ido haciendo durante el curso, en tu casa, consultando lo que tú quieras, tranquilamente, y un 70% la defensa oral, la parte B, la defensa oral de una hora donde vas a defender tu programación que has ido haciendo en casa, la defiendes oralmente 20 minutos máximo, la unidad didáctica que te ha tocado en el sorteo, de, por ejemplo, la programación que has hecho en casa, o del temario oficial si lo prefieres, eso lo decides tú, y un debate, ¿vale? Con todo eso se hace el 70% y sacas la nota media de la actitud pedagógica. Con esta nota media, que tiene que ser mínimo de un 5, ahora sí, cada prueba por separado no, pero aquí tiene que ser mínimo de un 5 el global, pues pasas a hacer la nota media de la prueba de conocimiento y la prueba, que es la primera, y la prueba de aptitud pedagógica. Y eso será la nota de autooposición, ¿vale? La media de toda esta nota, prueba de conocimiento, con toda esta nota de prueba de actitud pedagógica, ¿vale? Bueno, pues en esto consiste el examen. Yo creo que lo mejor es explicar el examen y ahora explicar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a preparar y cómo lo vamos a ir adaptando y diferenciando respecto de otros años poco a poco, adaptándolo y ajustándolo a las nuevas características que va teniendo cada vez el examen, claro, que va variando. Entonces, bueno, pues voy a explicaros ahora un poco qué
qué podemos preparar, cómo lo podemos preparar, qué vamos a preparar, qué material os voy a dar y cómo lo vamos a hacer. Ahora que yo creo que ya está suficientemente claro a qué nos enfrentamos. Vale. ¿Por dónde empezamos? Por ejemplo, vamos a empezar por orden, venga. Eso no quiere decir que vaya a empezar por orden el curso, vamos de hecho a ir trabajando un poco todos los aspectos entremezclados y con distintos ritmos para ir al final teniéndolo todo, ¿no? Por supuesto que os adelanto que hay muchas de las cosas que el único trabajo, bueno, todo en general, pero hay algunas cosas que el único trabajo que se puede hacer en serio es personal. Eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer, es decir, cualquier trabajo personal que hagáis me lo podéis pasar por privado si queréis, o si queréis compartirlo aquí y hablar entre todos sobre lo que habéis hecho y debatir sobre ello, estupendo, y si no, me lo pasáis por privado y os hago los comentarios que sean oportunos. Ahora vamos a ver cuándo y por qué puede ser necesario eso. Vale, entonces empezamos por la prueba práctica. Bien, el artístico. Normalmente la característica del artístico es hacer un cartel donde suele haber figura humana. Pues un festival de danza, una serie de figuras. Por ejemplo, el año pasado en Madrid pues fue a hacer un cartel para un circo con una serie de personajes que ya venían dados sus fotos, pues una acróbata, un presentador del espectáculo y un payaso. Y te daban el nombre del espectáculo, Circo Go, y había que hacer un cartel, con una serie de características, ¿no? Los personajes que te daban su fotografía no podías utilizarlos tal cual venían en la fotografía, tenías que variarlos en posición, en actitud, en proporciones, en tamaño, lo que tú quisieras, pero no podías calcar ni dibujar la figura humana de la fotografía. Te pedían un nivel de iconicidad, creo que era nivel de iconicidad 5, ¿verdad? Voy a comprobarlo. Bueno, en definitiva, que no era ni un dibujo ni una pintura realista, pero tampoco era una cosa esquemática y abstracta, ¿no? Era una representación figurativa no realista. Sí, un nivel de iconicidad 5 no llegaba a ser el 4, que es el pictograma, ni el 6, que es una pintura realista, entre medias, ¿no? de esa escala de iconicidad. Con esos tres personajes que te daban, variados en posición, tamaño, actitud, vestuario, lo que quieras, como quieras, eso era libre. Y bueno, te pedían también que el texto tuviera unas determinadas características, pues sin serifa, el tipo, en fin, como tú quisieras. Y bueno, pues ahí varía hasta 3 puntos, se vale una serie de cosas, pues que había unos bocetos previos, la composición, bueno, la creatividad, bueno, cada uno tiene una serie de valoraciones, un porcentaje, bueno, ya en el curso os iré diciendo cada uno, pues por no extender hasta el mínimo detalle y hacer esto muy pesado, lo que se evalúa de cada una, cómo se puede evaluar esta parte que cuenta normalmente en torno a 3 puntos. ¿Cómo lo vamos a preparar esto? Bueno, lógicamente aquí no vamos a dibujar ni a ponernos a desplegar aquí con técnicas variadas y libres, cada uno la que quiera. No vamos a hacer esto aquí, lógicamente, esto es un trabajo personal. ¿Qué haremos aquí? Bueno, os pondré ejemplos, mandaré ejercicios, el que los quiera ir haciendo, pondré unas fechas, pues por ejemplo podemos hacer uno cada... Bueno, yo tengo muchos ejemplos, podemos hacer uno cada mes o inventarnos alguno o de otros años, de otras comunidades, de todas las comunidades y que dejar, por ejemplo, pues un mes más o menos, mandarlo a primero de mes e ir practicando, para ir practicando de manera que al final 7, 8 prácticas hayáis hecho. Que quiera hacer más por su cuenta, fenomenal, pues desde luego. Eso es lo que podemos hacer aquí. Luego enviarlo, si queréis en público lo podemos comentar, los carteles de todo el mundo, si no, pues en privado me mandáis, mira, he hecho esto, ¿qué te parece? ¿Cómo podíamos tal? Se trata de hacerlo rápido, porque fijaros la prueba, 3 horas y media para todo esto, se trata de hacerlo rápido, se trata de coger práctica y yo ya os daré algunas recomendaciones que creo que pueden ir muy bien para que te pongan lo que te pongan, en general poder avanzar y ser más rápido, algunas desde mi humilde punto de vista, ¿vale? Entonces lo trabajaremos un poco así. Yo os daré una indicación, pondré un ejemplo al principio y diré, pues bueno, ahora vais a hacer vosotros este mes esto, y lo vemos. ¿Que alguien quiere hacer más y nos quiere mandar antes? Yo se lo digo antes. Que no, pues nada, que no hacéis o que hacéis poca gente, pues bueno, pues nada, el que lo haga fenomenal. Pero aquí no nos vamos a poner a hacer un cartel. Eso está claro. ¿Qué pasa con el dibujo técnico?
Pues, ¿qué vamos a preparar aquí? Bueno, tendremos que explicar bien cómo es un plano de taller, que son dos temas del temario muy claros, el tema 31 y el tema 32, que lleva, los vamos a explicar, y pondré algún ejemplo también, y lo mismo, pues pondré otros años para que hagáis, o sea, se trata de hacer de estos varios antes del examen. Entonces, tampoco vamos a ponernos aquí, yo os diré cómo se hace, os pondré ejemplos para fijaros, y tampoco vamos a ponernos aquí, con todo el tiempo que lleva, pues ponerse aquí a explicar y hacer pues un plano de taller con una escuadra cartabón y todo el mundo, cada uno a su ritmo, unos más lentos, otros más rápidos. Eso nos hace perder mucho tiempo porque tenemos 34 sesiones y no podemos. Es un trabajo que se puede hacer en casa, enviármelo y yo corregirlo y dar indicaciones. Pero vamos, sí, explicaré cómo se hace, pondré algunos ejemplos y hechos, resueltos y para ver cómo es, y enseguida trabajar, y sobre lo que vayáis haciendo os voy corrigiendo. Es la mejor manera. Todos los que estamos aquí hemos hecho en general dibujo de alguna o de otra manera durante nuestra formación, y diversos tipos de dibujos y con distintas intencionalidades y técnicas y momentos, y sabemos que a dibujar se aprende dibujando y que esto ya lo traéis sabido en realidad. Entonces, lo que hacemos aquí, bueno, pues los que hayáis hecho una carrera más técnica, yo os recomendaría que quizá os centrarais más en insistir más en la parte artística, y viceversa, los que hayáis hecho una cosa más artística, a lo mejor eso lo tenéis más hecho, entonces que me insistáis más haciendo más los ejemplos de dibujo técnico, para que yo cuanto antes os pueda dar una retroalimentación y ir corrigiendo. Pues ya os digo, mensualmente puedo poner un ejercicio de cada y lo vais haciendo. Bien, de lectura de la imagen, pues lo mismo. Yo os voy a dar aquí ejemplos, 3 o 4 ejemplos de imágenes comentadas, de exámenes. Esto ya es más específico de Madrid. Lo daré, bueno, voy a explicar unos esquemas de comentarios de obras, tanto si son de arquitectura, de escultura, de pintura, o de imágenes en general, de fotografía, de publicidad, de lo que sea. Voy a dar una información y voy a explicar un poco cómo guionizarlo y cómo exponerlo. Y bueno, pues realmente con eso os vuelvo a decir lo mismo. Os voy a dar imágenes para que hagáis, y el que con eso se haga una idea, fenomenal. El que me lo quiera mandar y se lo corrijo, fenomenal. Y lo mismo, la misma mecánica. Pero aquí yo comentaré una o dos, o directamente, para no perder mucho tiempo, os lo daré por escrito. Y con ese comentario os hacéis una idea de lo que hay que hacer y os lanzáis. Os lanzáis y me lo mandáis y lo corrijo y mandamos otra, y eso ya depende un poco de vosotros. Lo mismo pasa con la historia del arte. La historia del arte, reconocer imágenes para el práctico es una cosa solo de Madrid. Solo de Madrid. Entonces, bueno, lo mismo además. ¿Qué imágenes pueden poner? Pues fíjate, yo qué sé, pues han puesto desde, pues no sé, un proun de El Lissitzky, o yo qué sé, las metopas del Partenón, o yo qué sé, no recuerdo ahora, del último año, pues de este estilo, ¿no? De este tipo de imágenes, ¿no? No son pues las más, bueno, a ver si las tengo por aquí, os puedo comentar, ya que estamos, igual la tengo, sí, pues han puesto, pues nada, un templo egipcio, bueno, hasta Juan Muñoz, ¿no? Cuando se puso en la Tate, bueno, pues alguna de sus piezas, en fin, bueno, Medina Zara, en fin. De eso ya os he dicho, hay que comentar solamente lo más básico. Estilo, época, tipo de disciplina, etc. Bueno, lo que os he comentado antes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues eso es que tenéis que dominar y tener un catálogo de imágenes en la cabeza, una educación, un archivo visual, digamos, que hay que tener. ¿Cómo trabajamos esto aquí? Bueno, pues lo mismo. Lo más que puedo hacer por vosotros aquí, creo que es daros imágenes o daros una buena bibliografía de libros de imágenes. Yo los tengo, pero bueno, los puedo de alguna manera recomendar, y si no, oye, pues en internet es facilísimo meterse en imágenes y arte románico, pum, gótico, tal, y empezar a haceros vuestro archivo y mirarlas, y mirar eso, las 3 cosas o 4 de cada una de ellas, o sea que autor, época, estilo, tal, pues de cada una de ellas, iros haciendo vuestro archivo y a ver si hay,
bueno, sale alguna de esas, o si no, al menos vais educando un poco la época, la mirada. No hace falta acertar las 4 cosas que te piden, pero sí que hay que acertar para que te puntúen. Creo que había que acertar al mínimo, al menos de las 4 tenías que acertar 3 de las cosas. O sea, a lo mejor no sabes el autor, pero sabes pues el estilo, sabes si es arquitectura, pintura, escultura, eso es casi un regalo, sabes el estilo, ya sabes distinguir barroco de gótico, y bueno, pues a lo mejor no sabes el título, pero sí, no sé, la época o no sé, o el autor, ¿no? El autor a lo mejor sí, o el tipo de técnica que es, no sé, si es un bajorrelieve, si es un grabado o lo que sea, ¿no? Entonces, con sacar de las 4 cosas que te piden 3, ya puntúas. Y finalmente nos quedaría la parte de geometría, que a veces ha variado más. En Madrid la última vez fue 1 punto, a veces ha variado 2, y que, claro, la tenemos que trabajar. Toda esa parte de geometría va a ir muy ligada a explicar estos temas de aquí. Ahora os explico un poco por qué. Porque, de hecho, casi la voy a explicar junto con el 1B. La vamos a ligar con la parte del escrito. ¿Cómo vamos a trabajar el escrito? Bueno, dentro del escrito, que hay 72 temas, bueno, no sé si conocéis un poco, si os habéis echado un vistazo al temario, si no os hago un breve resumen de qué contenidos tiene. Podríamos dividirlo más o menos el temario para hacer el escrito. Bueno, y para todo, ¿no? De donde te pueden caer las preguntas, el temario, pues tiene una serie, lo podemos ordenar, tiene 72 temas, lo podemos ordenar, así una cuestión un poco artificial nuestra, para nuestro uso, en unos 5 bloques. Bueno, hay un primer bloque que podríamos denominar, esto no es oficial, pero yo lo denomino así, de lenguaje visual, podríamos decir, que son una serie de temas, pues que son, por ejemplo, digamos que el 1A, pues son 5 temas que van de la percepción visual, la recepción de los mensajes visuales, etcétera, ¿no? 5 temas. Un 1B que podríamos decir que va de los elementos formales de la imagen, pues no sé, punto, textura, color, luz, etcétera, elementos formales de la imagen, y otro que son 9 temas, son del 6 al 14, y luego uno de imagen fija y en movimiento y publicidad, nuevas tecnologías, imagen fija y movimiento, publicidad, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, que ese tiene, pues, 15, 16, 17, 18, son 4 temas. Total, que de lenguaje visual tenemos 18 temas. Vale. Luego tenemos un segundo bloque, que podríamos llamar de diseño, por llamarlo así, que tiene 5 temas, del 19 al 23. 5 temas, bueno, pues eso es un poco, pues, diseño industrial, diseño gráfico, etcétera, diseño interiores, etcétera, etcétera. Bien, el tercero, ese tiene muy poquitos temas. El tercero podemos llamar un bloque de técnicas, digamos, grabado, pintura, escultura, cerámica, vidriera. Bueno, pues tiene 5. Sí, a ver, no he puesto aquí que estos son 18 temas en total. 18 temas en total. El de técnicas son 23 temas. 23 temas. O sea que tenemos los 18 de aquí, los 9 de aquí. No, estos es que forman parte de 9, 4, 13, 5, 18. Los 5 temas de aquí, los 23 de aquí, y el bloque 4, que podríamos llamar de dibujo técnico, dibujo geométrico, geometría, dibujo técnico y geometría, que tendría 23 temas. No, perdón, técnicas, me he equivocado. El de técnicas tiene 6 temas y este tiene 23 temas. Ahora sí está bien. El de dibujo técnico tiene 23 temas, el de técnicas 6, y el de historia del arte, el último bloque,
Este es el temario. Si le echáis un vistazo a los títulos, veréis que más o menos se puede ordenar más o menos así. A ver, hay temas que pueden estar en dos bloques distintos, entonces, bueno, puedes decidir dónde meterlo. La historia del arte tiene 18 temas. Más o menos. Vale, pues este es el temario para hacer el examen escrito de 2 horas también. ¿Qué vamos a preparar aquí? Bueno, lógicamente nos vamos a centrar en la parte que además tiene más temas, que es el dibujo técnico, para poder además explicar los posibles problemas que caigan, que ya os digo que en Madrid a veces es uno, el último año fue 1, luego otras veces han sido 2, a veces ha valido más puntos y ha valido hasta 3 puntos, 4, 3, han caído uno de cada sistema de representación, aunque últimamente no es así, en otras comunidades autónomas vale un poco más, varía, entonces bueno, nos vamos a centrar en la parte de dibujo técnico, en los 23 temas, porque nos sirven para preparar los temas del escrito y además con ellos vamos a preparar los problemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, de todos los 72 temas, os voy a dar guión esquema, digamos, un guión esquema muy completo con bibliografía de cada apartado. Y lo que pasa es que, claro, no puedo, en el tiempo que tenemos, en las sesiones que tenemos, no puedo contar los 72. Tampoco creo que tenga mucho sentido que os venga a contar aquí el arte barroco y a contarlo ahí para redactarlo. Tal. Os daré la bibliografía oportuna para historia del arte, que muy útil, muy sintética y muy buena, aparte de mi guión y esquema, para poder completar esos temas. Pues tampoco venía aquí a contar el grabado, pues bueno, pues yo creo que es más útil que cuente temas más, digamos, de más enjundia de razonamiento, me refiero, ¿no? Y que además van a caer en la parte práctica. Entonces me centraré en explicar, de hecho explicaré solo los de dibujo técnico, los 23 temas de dibujo técnico y daré los esquemas, eso sí, de todos, los guiones de todos, y estaré abierto a cualquier duda o cualquier cosa que me preguntéis de cualquiera de ellos, de cómo enfoco este tema, cómo lo hago, mira, en tu guión pones esto, ¿a qué te refieres con esto? O podíais comentar un poco este apartado, lo que queráis. Pero vamos, básicamente cogeré y explicaré en clase estos 23 temas. También os digo que como son a elegir entre 4, en cuanto tienes un número de temas que ronda los 30 más o menos, no llega ni a la mitad, esto es probabilidad matemática, pero no es garantía, que eso que quede muy claro. Pero cuando tienes ya 30 temas, pues más o menos te organizas en unos porcentajes muy altos de que al menos uno en el sorteo sea de esos 4. Pues con 30 temas bien mirados, pues tienes a lo mejor en torno, no recuerdo bien, lo miraremos antes de empezar el curso y os diré, pero tienes cercano a un 90% de posibilidades que uno de los 4 sea de esos 30 temas. Entonces, con esto quiero decir que yo ya os daré recomendaciones, pero bueno, que veremos cómo es más importante, quizá eso ya es muy personal, cada uno se organiza como quiere, pero bueno, que con un número de temas que roza los 30, se tiene unas buenas perspectivas. Cuidado, probabilidad, insisto, probabilidad. Al final, si quieres tener un 100% de éxito, tienes que, en vez de 72 temas, pues como son 4, puedes llevar 69. Llevando 69, te has dejado 3, quiere decir que 100% te va a caer uno de los tuyos. Eso es, desde luego, inapelable, o sea, que con 69 temas. Pero ya os digo que con en torno a la mitad se puede llegar a porcentajes muy buenos. Entonces cada uno se organiza como quiere. Yo, en vez de contar aquí un rollo teórico de cómo es, ya os voy a dar los guiones con la bibliografía, y los guiones son muy densos, muy comprimidos, o sea, son 2 páginas en general, escritas en pequeñito, y con mucha bibliografía y en cada apartado de dónde ha salido la información que he puesto ahí, y estoy dispuesto también al que quiera a comentárselo, ¿vale? Y nada, pero me dedicaré fundamentalmente a explicar los ejercicios y a entender la parte de geometría, estos 23 temas, a entenderla bien, para una vez que hayamos, la mecánica va a ser esa, una vez que hayamos analizado bien los problemas y demás, y ya tengamos una idea de cada tema,
del tema en cuestión, porque hemos hecho sus problemas, sus conceptos, lo he ido explicando de una forma práctica, siguiendo ejercicios en orden de dificultad y de una forma práctica. Una vez que tengamos eso, como resumen final, cogeré el guión que os he dado de estos temas de geometría y dibujo técnico y lo puedo exponer, pues como tienes 2 horas para escribir, yo no voy a estar exponiéndolo 2 horas porque escribiendo se escribe más lento que hablando, pero a lo mejor una exposición de 20-25 minutos, media hora, oral, de mi guión, que una vez entendido bien, porque hemos hecho los temas y hemos hecho los problemas, podemos ya abordarlo y contar bien esos temas de geometría. Yo del arte barroco o del arte clásico, pues bueno, no veo mucho perder aquí mucho en eso, porque creo que es fácilmente estudiable con cualquier manual sintético, porque no tenéis que perder la perspectiva que es un escrito de 2 horas, donde se habla de temas que tienen títulos muy genéricos y muy amplios, entonces hay que tocar un poco todo y bien estructurado. Bueno, yo os iré diciendo cómo se hace. Vale, bueno, pues esto sería cómo vamos a preparar toda esta prueba de conocimiento. ¿Cómo vamos a preparar entonces la prueba de aptitud pedagógica? ¿Vale? Esto será nuestro día a día, de ir haciendo los temas, tal. Esto será un trabajo, digamos, que iré poniendo y se irá haciendo y iréis entregando más o menos cada entrega, pues que yo os voy a proponer, ¿vale? Cada mes, o sea, bueno, que quiera y pueda hacerla, ¿eh? Aquí cada uno tiene sus condicionantes, el que quiera y pueda. El que no, pues bueno, no pasa nada, pues a lo mejor no lo necesita, o yo qué sé, o tendrá que improvisar más, bueno, eso ya cada uno con el tiempo que quiera. ¿Vale? Entonces, bueno, esto será un tema más mensual, digamos, de entregas más parciales, y ir comprobando, bueno, si os parece bien, si preferís, si os agobia mucho, podemos espaciarlo más, como queráis. Esto lo haremos para Madrid y ya os he dicho cómo, y el problema de geometría junto con los temas de geometría será nuestro día a día, para por lo menos tener aquí pues 20 y tantos temas con sus problemas bien controlados, tanto para el escrito como para el práctico. Bien, vamos a pasar a la prueba de actitud pedagógica. ¿Cómo vamos a preparar esa otra prueba? Pues también esto va a ser un trabajo poco a poco de cada día y de cada sesión. Pero vamos, la idea es que antes de Navidad tenemos que tener claro cómo hacer la programación didáctica. ¿Cómo hacer la programación didáctica? Os contaré cada apartado por apartado, os pasaré un ejemplo de una hecha. Tenéis que elegir un curso, ¿no? Lo he dicho, un curso cualquiera, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Puede ser un bachillerato de artes, puede ser uno tecnológico, puede ser dibujo técnico, puede ser educación plástica, visual y audiovisual. Puede ser cualquiera de las asignaturas que tiene que dar un profesor de dibujo. Puede ser más artística, más práctica, puede ser fundamentos del diseño, que se da en un bachillerato de artes, o puede ser volumen, que también se da en un bachillerato de artes. Lo que queráis, la que queráis. La normativa recoge el currículo oficial de esa asignatura y con esa normativa tenemos que hacer una programación de mínimo 15 unidades. Os daré una de ejemplo. Bueno, de hecho os daré dos. Os daré una más de dibujo técnico de bachillerato y os daré una de educación plástica visual. Una de cada, para el que quiera tirar más por lo técnico, para el que quiera tirar más por lo más de plástica y visual. Y sobre esa trabajaremos e iréis construyendo la vuestra. No podéis presentar una cosa muy importante que pone en la convocatoria, es que la programación que se presenta tiene que ser de carácter personal. En cuanto sea copiada de una editorial, de una academia, no sé, es un 0. Lo pone bien claro. Entonces, tenéis que construir la vuestra. No podéis presentar la mía porque se va a notar probablemente en cuanto la presenten varios. Entonces, tenéis que adaptar la que yo os dé a vuestra manera y a vuestra... Pero vamos, yo iré trabajando todos los apartados que tiene una programación didáctica, iremos contando. Y la idea es contar de aquí a Navidad, en estos primeros 2 meses y medio o 3, ir contando todo lo que tiene una programación didáctica, cómo se hace, poneros mi ejemplo, y de esa manera que podáis luego vosotros, en Navidad, si es posible, redactar la vuestra y traérmela para que yo os la corrija, enviármela y para que yo la corrija. La corrijo, pues si luego hace falta una segunda corrección o una tercera, afinando detalles al final, perfecto. Las veces que más o menos... Hombre, dentro de un orden, si no me la mandéis cada semana una, porque entonces no doy abasto, pero vamos, que sí, que podemos ir viéndola un par de veces, o inclusive 3, afinando al final, lo que hayáis hecho y corrigiendo dudas y demás de todos y cada uno de los apartados de la programación. Eso es lo que podemos hacer.
en cuanto a la parte de preparar la programación. Y la segunda parte es cómo preparar la exposición, es decir, la defensa oral. Tanto de la programación, ya os diré cómo se prepara una defensa oral de la programación, pero de la unidad didáctica, además de decir cómo se hace una defensa oral, que lo veremos específicamente, cómo tenéis que defender allí y de qué manera, pero además, ya hemos ido contando la programación, tenéis que diseñar 15 unidades didácticas. La idea es, si tengo una idea clara de qué es mi programación de aquí a diciembre, inmediatamente llenarla de unidades didácticas, es decir, tener una idea más o menos de qué unidades didácticas voy a meter. Esto no sale del vacío, hay una normativa oficial, un currículo oficial donde te dice los temas, es decir, no tenéis que inventar de la nada, hay una base, que es la normativa que tenéis que cumplir. Entonces, bueno, pues tenéis que coger y elegir 15 unidades didácticas. Me podéis plantear, pues mira, he hecho estas 15, ¿qué te parece? Bueno, mínimo 15, podéis hacer más, 16, 17, 18, yo creo que es peor, porque si luego eliges entre 3, pues hombre, mejor tener menos para elegir, y así te las sabes mejor. Entonces, bueno, eso es personal, entonces, simplemente explicaré en qué consiste, qué apartados tiene una unidad didáctica. Haré lo mismo, una de bachillerato más técnica, otra de educación plástica visual, os la daré, y con eso vais a ir adaptando ese esquema, o si tenéis otro mejor, me da igual, el que queráis, yo os daré el mío, lo vais adaptando a vuestras 15 unidades didácticas. Veréis que hecha una, echas prácticamente todas. Quiero decir, en cuanto tienes una muy claro, con su esquema de lo que vas a meter, luego eso lo adaptas a todas. Entonces la idea es tener la programación antes de Navidad con sus 15 unidades didácticas, aunque sea los títulos, y teniendo una idea de lo que va dentro de cada una, aunque esté sin desarrollar, y después de Navidad rellenar esos 15 unidades didácticas con lo que va dentro, Por supuesto que pasará que al rellenar tal unidad didáctica con tal cosa haya que retocar un poco la programación global que teníais. Es un poco un juego de ir para adelante y para atrás un poquito hasta que ajustas todo, ¿no? Eso es normal, no pasa nada que luego, pues, al hacer las unidades didácticas recolocas, reordenas, fundes dos en una, donde había una que te ha quedado muy grande las separas en dos. Esto es normal, no pasa nada, es lo suyo. De hacer todas esas cosas, a uno se le queda su programación y luego la defensa oral es mucho más sencilla, porque como la has hecho tú y la has personalizado, es mucho más sencilla. Bueno, pues os iré ayudando a eso, con el ejemplo de las programaciones didácticas, con 2 ejemplos y con correcciones de lo que me planteéis, aparte de que iré explicando cada apartado. Y aquí en la unidad didáctica haré exactamente lo mismo, os daré ejemplos, os iré explicando los apartados que tiene una unidad didáctica sobre mis ejemplos, y luego recibiré las vuestras y podré corregirlas también. Bueno, pues y con eso esto será la parte en la que nos vamos a centrar, que como veis consta básicamente de un trabajo en clase, que es pues esta exposición de estos temas, bueno, y sus problemas, este entendimiento, etcétera, 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 y toda la información que yo os voy a dar ahí, de guiones y demás, y de toda la información y ejemplos que os voy a dar, y en clase explicaré en qué consiste la programación didáctica y la unidad didáctica, ¿vale? Y luego en casa tenéis que ir haciendo vuestra programación, por supuesto, siempre me las vais entregando lo que queráis, cuando queráis, cualquier duda, vuestra unidad didáctica, y tendréis que ir practicando las distintas propuestas que os vaya yo poniendo, pero eso aquí no lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a corregir aquel que quiera enviarme. Bueno, pues nada, en esto consiste el examen y en esto consiste la propuesta que os hago para prepararlo durante este curso. Así que nada, pues espero veros pronto y mucho ánimo, porque es mucho, yo sé que es mucho, pero es muy bonito, porque los que estamos aquí es que nos gusta el dibujo, la imagen, en cualquiera de sus variantes y vertientes, y pensar sobre ella, y generarlas, y producirlas, y analizarlas, y ya sea en sus vertientes más técnicas, más expresivas, más objetivas, más subjetivas, pero es nuestro mundo, es lo que nos gusta, y por eso estamos aquí, y compartimos eso. Así que, deseando empezar ya y compartir con vosotros, pues esto que es duro, pero puede ser hermoso, o sea, puede ser bello. Es darle y cuanto más le das, más avanzas y más te gusta, y yo creo que puede estar muy bien.
Así que nada, os espero pronto y nada, mucho ánimo en cualquier caso y decidáis lo que queráis hacer. Este es un camino entre tantos, pero os animo a que si os apetece lo probéis. Encantado y hasta pronto.